I'm Pratima Gurung, representing Indigenous Persons with Disabilities Global Network. The side event, Intersectionality on Gender Disability and Indigenous Identity, Experiences in the Cross-Movement Collaborations to Empower Indigenous Women with Disabilities, has been organized by International Disability Alliance and Disability Advocacy Rights Fund. On the behalf of the organizer, International Disability Alliance and Disability Advocacy Rights Fund, I would like to welcome all of you in this side event. We are talking about and discussing about the issue of Indigenous women with disability in regard to the 61st session of the Commission on the Status of Women. So we have 4 panelists with us who would be discussing about why is it important to be together to address the rights of the marginalized women and girls with disabilities. What collaborations and good practices can we employ to tackle the discriminations? What are the challenges? What are the strategies for the cross-movement collaborations in the global women movement to fight for the inclusion of all women and focusing on women with disability and specifically for Indigenous women with disability? How would we combine our efforts to end the violence and exploitations and human rights abuses against all women, including Indigenous women with disabilities? It was found in 2012 with the Disability Caucus in the UN Permanent Forum for the first time. It was a great history for us to raise the issue of voiceless voice. When we talk about multiple layers of discriminations in regard to Indigenous persons with disabilities, being identity with disability, ethnicity, and issues like gender. These are the intersectional issues that we have been experiencing with these realities in our day-to-day life. With this regard, we are at the global movement raising our voice within the women movement, within the Indigenous movement, and within the disability movement. And in this regard, the side event has been organized. So, gracias. Voy a decir una frase en náhuatl. I'm going to say a line in Nahuatl right now. Cualitonali, yoltlapalolistle, neki intlatlapalatle, techmaca, setlanechcole, tlamochigua. Buenos días, les saludo fraternalmente. Deseo que el universo nos brinde una reunión productiva a todos. Agradezco al Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Alianza Internacional de la Discapacidad por la oportunidad que me brindan para hacer escuchar la voz de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad. El término empoderamiento de la mujer se ha ocupado constantemente en varios documentos nacionales e internacionales. El concepto de empoderamiento me agrada porque es muy útil al hablar de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad, porque enfatiza la concepción de las mujeres como agentes activas y no beneficiarias pasivas de las estrategias de desarrollo diseñadas por otros. Actualmente, el empoderamiento no solo es posible si es impulsada por las propias mujeres y niñas indígenas con discapacidad. Requiere de la colaboración importante de organizaciones, actores externos como agencias de desarrollo u organismos de gobierno que pueden facilitar recursos financieros, materiales de información, apoyo humano, alianzas y oportunidades de participación en espacios de poder. Un ejemplo de cómo la colaboración de organizaciones fortalece el empoderamiento para el cumplimiento de los derechos humanos es el Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad, DRF por sus siglas en inglés, que en 2008 inició una ronda de financiamientos en México donde Fundación Paso a Paso, siendo una organización de y para personas indígenas con discapacidad, nos animamos a concursar, siendo esta la primera vez que aplicábamos para una subvención que después dio fruto a otros 2 proyectos nacionales. Al cubrir el formulario, nos enfrentamos a terminología que significaba para nosotras cosas diferentes a las que se nos requerían. Tuvimos que realizar varios cruces de información. En el DRF siempre nos apoyaron con capacitación que culminó en un adecuado empoderamiento
que no solo fue la base para fortalecer nuestras capacidades de liderazgo en nuestras comunidades, sino que también logramos posicionarnos en la temática internacional. En 2 espacios de colaboración que nos brindó el DRF, logramos elaborar un informe alternativo presentado al Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nuestra primera participación de una delegación de personas indígenas con discapacidad en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Pero en el intermedio de esta gran alianza, el DRF adecuó varios de sus procesos internos para brindarnos igualdad de condiciones con respecto a otras organizaciones de personas con discapacidad no indígenas. Durante el desarrollo de los proyectos, ambos caminamos en una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Mientras ellos nos empoderaron en estrategias de incidencia política, en comprender la interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros los empoderamos en cómo comprender el pluralismo jurídico, cómo se dialectizan y se cruzan 2 sistemas jurídicos diferentes y autónomos, pero que coexisten en el mismo ámbito social, con la misma validez y legitimidad, para hacer posible crecer nuestros derechos establecidos en los tratados internacionales, pero respetaron siempre el reconocimiento y la existencia de nuestro derecho indígena propio. Es muy emotivo para mí compartir nuestros inicios, porque dar una mirada hacia atrás me deja ver lo mucho que hemos crecido. Aún nos falta mucho. Nuestros diálogos como mujeres indígenas con discapacidad hoy son otros. Antes nos mirábamos demasiado tímidas y siempre manifestábamos el grado de vulnerabilidad al que nos enfrentábamos. Teníamos temor de no lograr acertar el paso. Nuestras demandas no contaban con una hoja de ruta. Ahora tenemos expertas en diferentes temáticas y en diferentes niveles políticos. Estamos desarrollando cómo utilizar el propósito del Convenio 169 sobre los derechos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para poder asimilar la Declaración de los Pueblos Indígenas y estimular el diálogo entre gobiernos, pueblos indígenas y tribales para mejorar nuestra situación. El Convenio 169 es de utilidad para nosotros, para poder defender nuestros derechos que no están contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tales derechos como territoriales, el derecho a ser consultadas para la explotación de minerales u otros recursos localizados en nuestro territorio, o el derecho al consentimiento libre, previo e informado para cualquier desplazamiento de población indígena de nuestros territorios tradicionales. Ahora insistimos en formar parte de la formulación de políticas locales, nacionales y mundiales, especialmente cuando se refiere a inversiones de infraestructura minera e industrias extractivas, comercio de bienes y servicios ambientales que nos afectan los medios de subsistencia y el bienestar de nuestras vidas y de nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, aún se requiere continuar fortaleciendo para lograr el concebido el empoderamiento de las niñas y mujeres indígenas con discapacidad, como un proceso que implique un cambio de paradigma e incluya el reconocimiento del poder que como mujeres ya debemos poseer, e iniciar un cuestionamiento a las estructuras que nos marginan. También ahora insistimos en considerar nuestros conocimientos tradicionales y prácticas tradicionales como clave desde el cual, como mujeres y niñas indígenas con discapacidad, podemos empoderarnos a nosotras mismas. También solicitamos se brinden recursos a las organizaciones de mujeres y niñas indígenas con discapacidad para impulsar procesos de empoderamiento individuales y colectivos que abarquen varias dimensiones de la vida, como por ejemplo educación, formación de capacidades y liderazgo, economía y producción, salud sexual y reproductiva, comunicación y nuevas tecnologías, fortalecimiento organizativo, formación de alianzas y participación en espacios de decisión, entre otros.
porque afirmamos que se puede lograr la inclusión plena y en igualdad de condiciones de cualquier mujer o niña indígena con discapacidad del mundo. Necesitamos unirnos para trabajar e identificar y fomentar vías de empoderamiento y movilización de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad en el mundo, para su plena participación acorde a los usos y costumbres específicos de nuestras comunidades o nuestros pueblos. Por eso es necesario que el idioma no sea una barrera que impida nuestra participación. Los colectivos y las de mujeres y la propia CEDAW deben realizar mayores esfuerzos por incluir en su misión acciones específicas dirigidas hacia las niñas y mujeres indígenas con discapacidad, para motivar a los estados e integrar políticas públicas y presupuestos a favor de este gremio, acordes a nuestra realidad. Considero que es de gran relevancia que en las reuniones anuales de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, donde su mandato es el seguimiento y revisión de los avances y las dificultades encontradas en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, se asegure que toda mujer y niña indígena con discapacidad pueda alcanzar su ciudadanía plena, así como la incorporación de una mayor participación de mujeres indígenas con discapacidad en las sesiones. Finalmente me manifiesto por un planeta en armonía plena y de mutuo acuerdo, donde la violencia no tenga cabida, donde las mujeres indígenas con discapacidad logremos decir sí a la vida plena, que se respeten nuestros territorios, las aguas, nuestros montes, nuestros cuerpos. Decimos no a las violaciones de ningún espacio donde haya vida en el universo sagrado. Gracias. Known as CWGL, is a feminist human rights organization. We work at the intersection of human rights, gender, and macroeconomic policy. So my topic today is around cross-movement advocacy strategies at the intersection of gender and other identities. It is a mouthful, but in general what we are saying is that we rise together or we don't rise at all. Movements are born out of exclusion, right? And they are initiated because of 5 ways of how we experience that exclusion. Initially, it starts with prejudice, then separation and exclusion. It's separation and devaluing. Then exclusion, then discrimination, leading to violence. Somewhere within this process, communities and groups come together to organize and to build movement. And the women's rights movements are a result of that. And I very specifically say rights because when you include the framework of human rights into movements, then we look at it in a different way. We don't only mimic our oppressor, but we rise above. For example, in spite of what we think and feel, we have to acknowledge that Donald Trump has human rights, right? And that is what the human rights framework demands of every single one of us, right? So this framework holds, right, the idea of respect, protect, and fulfill. That means that our rights are not directly violated, a third person doesn't violate our rights, and available resources are positioned to proactively ensure we are included. Right? And I think it's important to recognize the definition of human rights. The definition of human rights says it's about constructing conditions in society for people to be fully human, which means that those who are
in the margins must decide what it means to be fully human. And as Olga says, empowerment and being active agents is figuring that out. And in the framework of bringing together movements, we have been successful in coming up with these 5 areas of work, right? We develop awareness through education. We begin to organize. We have scholarship. We start writing about it. We advocate. We have law and policy. I think CRPD is a reflection and a win of that movement. And I think the challenges that as movements come together that we face and we have faced, and I would very honestly bring forth that we have failed as feminist and women's rights movements to really embrace and integrate an intersectional approach. The rhetoric is there, the thinking is there, even the heart is there, but the resources, the political will, right, and actually taking the time to practice and integrate an intersectional approach is sorely lacking right now, right? So how do we do that? And I think in doing that, first we have to, and this is why the rights framework is important, because it is about cross-constituency, multi-issue organizing, okay? And in that we have to recognize that you can talk about equality without talking about inclusion, equity, and equality. And an intersectional approach is necessary to really look at the intersection of identity, right? So intersectionality is loosely used, right, to mean that it's the intersecting identities that includes but not limited to race, gender, ability, right, nationality, where you live, religion, etc., right? But it is not just that intersection where our identities come together. Because in that space, we can all say we are deeply oppressed. And I think this is where there's a call to the feminist movement and movements, right? We tend to stay there, but we don't at large recognize our privilege within that. So we kind of have a dance between privilege and oppression. And those that are privileged within the movement must recognize this particular table and the speakers who are here as a part of that intersection in really when we negotiate power. And I think that's where we fail as policymakers and in our advocacy. So each community then has a norm, right? Whether it's the indigenous community at large in the context of where it is, the disabled rights community, the LGBT community, the migrant community, the immigrant community, we all have our norm. And I think it's important to recognize who that norm is and then who is furthest from that norm. And it is a very complex way of looking at intersectionality, but that is what that will actually bring us to the point of inclusion, equity, and equality. And I just want to end by saying what are the strategies that we can use moving forward. So let's take this intersectionality into the policy level, right? So let's then use CPRD across CEDAW, across Security Council Resolution 1325, ILO 169, CERD, okay, Convention on the Elimination of Racial Discrimination, right? CRC, Children's Rights Convention, to name a few, right? And I think what we need to do with each of these treaties, we have to use CRPD across, right? With each article, right? Cross-cutting
to look at, and then we use the ILO 169, right? And that is just an example, and I think as rights-based activists and who do advocacy, we have to engage in that exercise. The second piece is around leadership, right? And how do we make space at the table? And if we don't make space at the table, do we have enough room to build another table, right? And I think that is the challenge for the feminist movement. And that is deeply linked to political will first, right? And then resources. And capacity building of organizations must include that component of it, right? And most importantly, I think we have to recognize, and I'm going to come back to what I said before, that if we don't rise together, we don't rise at all. Thank you. DRF, por haberme invitado a estar con ustedes, es un verdadero honor. En segundo lugar, me gustaría dar un saludo especialmente para las mujeres con discapacidad que nos acompañan hoy aquí. No he visto muchas, desgraciadamente. Me han dicho que hay más de 4.000 mujeres atendiendo esta reunión de la CSW 61. Creo que nosotras no llegaremos ni siquiera a la veintena. Esa es mi primera reflexión. Un nuevo milenio que estamos viviendo, qué importante ha sido para las personas con discapacidad. Una convención sobre nuestros derechos, una agenda con los objetivos de desarrollo sostenibles que tienen algunas menciones a las personas con discapacidad. 10 años ya de puesta en práctica de todas estas políticas inclusivas que hablan de un nuevo paradigma, de la igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas con discapacidad. Dejando atrás ese enfoque médico de otro tiempo. Pero, ¿en dónde hemos quedado las mujeres y niñas con discapacidad? ¿Estamos en la agenda de la discapacidad? ¿Estamos en la agenda de las mujeres? Porque lo que sí que es cierto es que las mujeres y niñas con discapacidad somos 1 de cada 5 mujeres que hay en el mundo. Lo voy a repetir. 1 de cada 5 mujeres es una mujer con discapacidad, reconocida o no reconocida. Pero también voy a decir que 3 de cada 5 personas con discapacidad somos mujeres y niñas. También lo quiero volver a decir. 3 de cada 5 personas con discapacidad somos mujeres y niñas. En total, más o menos 600 millones de mujeres y niñas. ¿Dónde, insisto, estamos? ¿Quién asegura nuestros derechos? ¿Quién asegura la igualdad y la no discriminación de toda esta población? Los pocos estudios existentes, porque son pocos, y además son muy sectorializados, hablan precisamente de que las mujeres o las personas más pobres de todo el mundo son precisamente las mujeres y niñas con discapacidad. De entre ellas, mujeres indígenas, por ejemplo, mujeres en medios rurales y en comunidades remotas de pueblos originarios, son seguramente la población
femenina con discapacidad más discriminada. Esta población, cuando se cruza con otros factores, como por ejemplo el tener una discapacidad psicosocial o intelectual, todavía sale mucho más perjudicada. En todo este análisis, lo que se observa es que, en general, las mujeres y niñas con discapacidad no tienen reconocida su identidad como mujeres. Los movimientos de personas con discapacidad han creado un discurso políticamente correcto, pero que verdaderamente no asume la defensa de los derechos fundamentales de mujeres y niñas con discapacidad, porque, entre otras cosas, esos movimientos están liderados en gran medida por hombres. Mujeres con discapacidad que no tienen verdaderamente participación asegurada en los procesos de toma de decisiones sobre políticas que les afectan directamente. Podríamos decir lo mismo con respecto a las organizaciones de mujeres en general, en donde tampoco las mujeres con discapacidad ocupan el espacio que, por su número, por los asuntos de discriminación que afrontan, deberían de estar también consideradas. Durante 8 años, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha tratado de incorporar poco a poco un enfoque interseccional en relación con las mujeres y niñas con discapacidad. No ha sido fácil. De los 50 estados aproximadamente considerados por el comité, solamente apenas 15 de ellos han reportado de forma adecuada en consulta con organizaciones de personas con discapacidad en relación con las mujeres en general. También hay que decir aquí, hay que agradecer que en este tiempo, poco a poco, se han ido creando espacios para que las mujeres con discapacidad hayan podido participar en esos procesos. También así se ha empezado a llegar, por ejemplo, al análisis y a la consideración de la discapacidad en las consideraciones del comité de la CEDAW. Sin embargo, si tuviéramos que pensar en cuántas organizaciones existen en el mundo, en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, de mujeres con discapacidad, insisto aquí, de mujeres con discapacidad, nos llevaríamos una profunda sorpresa. No existe ninguna organización a nivel global, ninguna organización a nivel global que representa a las mujeres y niñas con discapacidad. Son algunos esfuerzos individuales, permisos individuales que van concediendo las distintas organizaciones de personas con discapacidad, que a lo sumo crean una comisión, crean un grupo de trabajo, pero poco más. En Europa
donde hay 48 millones de mujeres con discapacidad, no hay más de 10 organizaciones a nivel nacional de mujeres con discapacidad. En los trabajos preparatorios del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar la interseccionalidad de las mujeres y niñas con discapacidad en todo lo que son las políticas de discapacidad, se llegó a la conclusión de que solo a través de un enfoque de doble vía se podía asumir realmente los retos de futuro que suponen realmente la igualdad de derechos y la no discriminación de esta población. ¿Cuáles son entonces los retos que tenemos por delante en relación con las mujeres y niñas con discapacidad? En primer lugar, la necesidad de consolidar un verdadero compromiso real y efectivo por parte de la sociedad civil en su conjunto para garantizar que nosotras, mujeres y niñas con discapacidad, tengamos el espacio que requerimos como seres humanos, como personas con discapacidad, pero sobre todo como mujeres. Me encanta ver que mi amiga Olga está aquí además en representación de un movimiento lento pero seguro de mujeres indígenas con discapacidad. En segundo lugar, es necesario que los Estados partes de todos los derechos humanos, de todas las convenciones, tratados de derechos humanos, adopten realmente ese enfoque de doble vía en relación con sus poblaciones más discriminadas, como en este caso mujeres y niñas con discapacidad. Lo que significa incorporar sus asuntos, sus necesidades preferentes en todas las políticas generales, pero también desarrollar programas, acciones positivas para paliar las desventajas de partidas de las que arrancan las mujeres y niñas con discapacidad en distintos ámbitos, tales como la protección ante la explotación, la violencia y el abuso, la protección ante la pobreza extrema, la protección forzadas, tales como abortos coercitivos, tales como situaciones en donde las propias mujeres con discapacidad no pueden tomar ninguna decisión directa sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. El cuarto reto sería la erradicación de usos y costumbres contrarios a lo que es la igualdad de oportunidades y de participación de las mujeres y niñas con discapacidad. Ni las organizaciones de personas con discapacidad tienen aseguradas la participación de sus mujeres, ni tampoco los movimientos de mujeres aseguran de ninguna forma la participación, en muchos casos, de mujeres con discapacidad. Siguiente reto, visibilizar todas estas situaciones de discriminación a través de estudios y estadísticas, a través de indicadores de derechos humanos que verdaderamente muestren cuál es la situación específica de mujeres y niñas con discapacidad. Hemos conseguido, por ejemplo, incorporar la discapacidad en muchos de los asuntos, en muchas de las políticas que afectan a las personas con discapacidad en términos globales. Sin embargo, no se suele conocer cuáles de esas personas con discapacidad son hombres, cuáles son mujeres, en qué situaciones viven, cuáles son otros factores de discriminación, como por ejemplo el ser indígenas. Esto no se conoce y solamente haciendo este análisis podremos llegar a conocer mejor esa realidad y a incidir e influir directamente sobre ella para cambiarla. Y por último,
algo que nos movió al movimiento global de la discapacidad al comienzo del milenio, cuando andábamos negociando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No queremos nosotras, mujeres y niñas con discapacidad, nada para nosotras sin contar con nosotras mismas. Aquel eslogan de nada para las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad, se tiene que cumplir para las mujeres y niñas con discapacidad. Por tanto, tendríamos que decir también nada para las mujeres y niñas con discapacidad, sin contar con nosotras mismas. Muchísimas gracias. As colleagues have mentioned, the normative framework exists to ensure that all women are empowered and we reach gender equality. Now, in practical terms, there have been some challenges that also some colleagues have mentioned, and some of those we have identified. It's usually that we work separately. So it seems that and something we find we have encountered, if we try to work on issues related to women with disabilities, some women groups will tell us this is taking away funds and resources from gender equality. In the context of disability, we hear, women and men with disabilities, and we're all facing the same challenges. So as we move forward, while there is some understanding about the need to work with each other and we can see the results, we still need to build on the achievements that we have made. Most of us, as mentioned, might have multiple identities, and that might be a good starting point. The tendency to just break down populations by, is it rural, is it LGBT, is the person living with HIV, etc., might lead to fragmented solutions that might leave many people outside. So why is it important that we work together? It's important for various reasons, and one of the most important is that we can be more effective at achieving whatever we're trying to do by working across movement and, as mentioned, across sectors. Because many of the issues that we're trying to address are quite similar. Many of the barriers that we face are quite similar. For example, in the context of discrimination, gender-based discrimination seems to be one of the most pervasive forms of discrimination, and one of the examples I'll give is related to employment. Global data shows that women with and without disabilities fare worse than men with disabilities and without disabilities in employment rates, to the point that women with disabilities are about 40 points lower than men with disabilities. So women without disabilities have an unemployment rate close to 30%. Women with disabilities have an employment rate close to 20%. Men, employment rate, and men without disabilities have an employment rate of close to 65%. So there is a huge gap when you look at it. Women with disabilities are faring worse than women without disabilities, but women in general, and if we do the segregation by ethnicity or any other status, we will still see that gender is the leading. So as women, we can come together and strengthen our work to ensure gender equality and empowerment of all women. And we can learn from the different movements and the different activities. At the UN, in the context of our work with UN Women, we are trying to do it at different levels through interagency mechanisms. Just to give an example, there is an interagency group that deals with issues related to persons with disabilities. We've created a working group on women and girls with disabilities to try to learn about what we're doing, how we can do more of it, what needs to be done. The fact is that it seems that there isn't much that's been done, but that's important that we've learned that in the last year. And hopefully we will be able to do more. Now, there is an interagency group on women and gender equality that met this weekend. And we've come together to form a working group to look at those left behind, including indigenous women, women with disabilities, and other groups. From our own work and experiences, identify good practices, way to strengthen
our initiatives. In the context of UN Women's work, an interesting observation is that by looking at the information that colleagues have reported in different countries, when we try to work, most of the initiatives that are inclusive include more than one group of women. And that shows that we can do more together. So if there are consultations in on the implementation of Security Council Resolution 1325, we see that when we bring different groups of women, ethnic minorities, indigenous women, women with disabilities, young women, etc., their interests are reflected in the national plans. So for example, in Colombia, indicators for the implementation of Security Council Resolution 1325 includes desegregation by ethnicity, by sex, by disability, among other factors. Again, in the context of reporting to the CEDAW committee or implementation of the CEDAW committee, when we've worked with different groups of women, then their views are reflected in the reports, they are reflected in the implementation. When policies related or legislation related to ending violence against women bring different groups of women to the table, their interests are reflected on those legislation. So sometimes it might seem, the challenge might seem much bigger than it is, but it starts by changing our mind frame and realizing that we are all women and we must make sure that all of us are at the table. See who we are leaving behind, and I think no matter what area of work we are doing, that's a question we must always ask. Who is being left behind? Because as our colleague said, we need to come together and rise together, otherwise we will not rise. We get fragmented, resources are fragmented, efforts are fragmented, and all these years after Beijing, we're still seeing that many women are left behind. And part of it is because those who are usually marginalized are not at the table. Now, I would like to share with you a fact sheet that colleagues developed, and this is also in context of funding mechanisms. UN Women has a fund for gender equality that focuses on political participation and economic empowerment, and UN Women manages the UN Trust Fund on ending violence against women. Now, both of them, in their call for proposals, invite proposals by groups of women that are most marginalized. Just to mention that they identified some groups, and ironically, of those groups, they found that most of the funding from that fund goes to rural women, followed by young women, and then informal domestic workers, indigenous women 16%, disability is 6%. But an interesting finding is that 70% of the projects funded deal with at least two identities. And a similar finding I've found when I look at UN Women Management's internal reporting system, which I'm trying to analyze. Where we are dealing with more than one group, we tend to be more inclusive. So sometimes we need the targeted initiatives, which we do. Sometimes we do mainstream disability in gender-specific initiatives. Sometimes we try to mainstream gender in disability-specific initiatives. But many times it seems that when we come together and work together, we're able to get more done. And we make sure that more of us move to the forefront. So this is briefly what I wanted to share with you. The fact sheet has some of the recommendations. Some of those also were presented by including indigenous women demand nothing about us without us. I thank you all of you.